Muy buenas no todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una cita con el destino. Bienvenidos una vez más a mi canal, al Rincón de Ancar, el rincón del fútbol, del ocio, de la tecnología, pero sobre todo de la familia bética. Bienvenidos una vez más a una nueva página del libro del Betis, de la historia del Betis, donde vamos a presenciar el partido de vuelta de cuartos de final de la Europa League. Betis versus Praga, concretamente el Real Betis Balompié versus Sporting de Praga. Bienvenidos a una cita con el destino, donde a las 9 de la noche, en el Estadio de la Cartuja, el Betis intentará romper un nuevo techo. Rompimos ya el anterior, pasando a cuarto de final. Intentaremos romper otro techo y entrar por primera vez en semifinales de la Europa League. Eh, Hablando un poquito del contexto, antes de entrar de lleno en las alineaciones, en las estadísticas y en lo que yo considero los jugadores a seguir en el Betis en este partido, pues tenemos que remontarnos al 1-1 de la ida en Portugal, ¿vale? Os voy a poner en primera línea de la descripción las ruedas de prensa del Betis, de Manuel Pellegrini, y también os pondré en primera línea de descripción el análisis en frío 24 horas después del Sporting, del Braga Sporting, donde explico muy bien las claves del empate para que entendáis un poco este partido. Pues donde un penalti de Cucho Hernández pues rescató un empate vital frente al primer tanto de Gris Grealish, un nombre muy raro. Y la eliminatoria, como todos sabéis, llega totalmente abierta. Como sabéis, el valor de los dobles de los goles no existe. Eso ya se derogó hace tiempo. Con lo cual, solo vale ganar o resistir. Hablando un poquito, muy brevemente, tampoco vamos a ir en detalle. Pues el Betis Manuel Pellegrini llega un momento de, de crisis, ¿cómo se dice? Crisis, porque lleva 7 jornadas sin ganar, 7 jornadas sin ganar. Eh, Defensivamente, con el, con, con el paso de los partidos, ha ido mejorando, pero en el ataque seguimos bastante atascados y necesitamos pues una dosis extra para desatascar el centro del campo en lo que se refiere al ataque. Con lo cual yo creo que este partido viene como anillo al dedo para coger ese estímulo para afrontar ya lo que queda de temporada con mucho, con mucha motivación. Y luego tenemos también favorito, porque favorito de pasar según las estadísticas, con lo cual pues, tiene esa presión, pero a la vez también tiene la presión de ser por ser local, y entonces pues es una doble vara de medir. Así que tiene que tener mucho cuidado. Y luego tenemos el Sporting de Braga, de Carlos Vincent, que ha demostrado ser un equipo técnicamente dotado, muy técnico, capaz de amasar posesiones largas y de golpear con transiciones rápidas y contragolpes cuando hay espacio. Y, y todo esto, en resumidas cuentas, es jugar cara o cruz. Es decir, un todo nada por una plaza en las semifinales. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a las alineaciones y a las claves tácticas. Pues con el beneplácito de Fútbol Fantasy, tenemos aquí las posibles alineaciones. Sabéis que Pellegrini en los últimos 10 o 15 minutos del partido es cuando suele dar la alineación definitiva.
si lo queréis saber, eh, abajo, aparte de la rueda de prensa y y de, de mi vídeo del Braga Betis, o también pondré en el link de la descripción el Twitter de el Twitter del Real Betis Balompié, ¿vale? Porque ahí podéis ver toda la información actualizada del Betis y también de la alineación oficial, ¿vale? Esta vez no voy a poner hashtag por, por lo que sabéis, por motivos de tiempo, pero bueno, en la liga sí pondré un hashtag para que vayáis comentando vuestras vuestras predicciones sobre el partido de liga y, y sobre el partido, ¿vale? Ya lo adelanto. Un momentito. Y aquí pues tenemos, como hemos dicho, pues el Betis, lo tiene para un poquito aquí. Ahora, ahora. Bueno, bueno, aquí tenemos el Málaga, pues que va a jugar con un 4-3-3 de directo, pero pues, como diciendo, ahora, bueno, como vamos diciendo, el Sporting de Braga va a jugar con un 4-3-3 y va a jugar con uno de los 11 más probable, más probable del partido, pues será posible. Ah, vale, bueno, y ahí. Bueno, donde íbamos diciendo, pues, pues teníamos aquí eh, la alineación esta del 4-3, del 4-3-3, 4-3-3 del Sporting de Braga. Y vamos, este es más o menos el más probable, salvo, salvo última hora. Y tenemos a Nice en portería, luego tenemos la defensa, pues con Lagerbique, con Arrey B y, y con, bueno, pues con B, Oliveira, Lagerbique y eh, como, como, bueno, tenemos un 5
a ver si me ves. Es un 5-4-1. ¿Verdad? Un 5-4-1. Aunque aquí me pone un 4-3-3, no es un 4-3-3, es un 5-4-1. Tenemos el eje de la zaga con Bricarrenby, Oliveira y Lagerbielke. Y luego tenemos a Gaby y Víctor Gómez. Luego tenemos en el mediocampo Grizzly y Corby. Luego tenemos los extremos Ricardo Horta y Moutinho. Y luego en punta Pauvic. ¿Vale? Es un 5-4-1. 5-4-1. Junta una defensa muy juntita, juntando las líneas y, y, y el contragolpe. Y el contragolpe por Ricardo Horta o por Moutinho, ¿vale? Y colgar el balones a Pauvic. Y luego tenemos la alineación casi oficial del Real Betis, salvo, salvo cosas, que sería evidentemente Paul López por Álvaro Valle. Luego tenemos a Bellerín, que es lo más lógico, pero puede estar rival. Luego tenemos Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez como extremo izquierdo. Luego tenemos eh, como medio centro, pues seguramente tenemos a Altimira. Es Altimira, lo más lógico. Es lo más lógico. Aunque está más Roca, yo creo que va a ser Altimira. Luego tenemos como medio centro Amrabat y Fornal. Luego tenemos como extremo Anthony y Abde y como enganche Pucho Hernández. Eh, por parte, por parte, el parte médico del Sporting de Braga, pues eh, es que se ha recuperado. Bueno, que ha entrado, no que se ha recuperado, sino que ha entrado en convocatoria Rodrigo Salazar, que es su máximo artillero, ha viajado, pero podría tener minutos, pero no está al 100%, por lo cual es una baja un poco sensible. Y luego otra baja, que es más importante, la del central Niakate, que estuvo lesionado, que está lesionado de gravedad en el partido de ida, ¿vale? Esa es la baja más sensible. Y aunque Rodrigo Salazar, su máximo artillero, al final puede viajar por tener molencia y no llega al 100%, puede tener algunos minutos. Mientras que en el Betis, pues el parte bueno, la baja y las sanciones, Pellegrini recupera efectivo, pero tiene cautela por los apercibidos, que son Pau López, Marc Roca y Aitor Rubial, que todos tienen 4 amarillas. Y si uno tiene amarilla, y en el caso de que el Betis pase a semifinales, se perdería, se perdería la ida de la semifinal. Bueno, pasamos a las estadísticas del partido. Pues aquí, en las estadísticas del partido, pues vamos a entrar un poco. Y aquí tenemos un poquito, ¿vale? Pues más o menos las estadísticas generales del Betis en Europa, ¿no? Bueno, en todo. 6 victorias, 3 empates, 2-2. Están muy parejos. Y, y aquí, esto en todo, ¿vale? En todo está aquí. En Europa League pues, está bastante parejo. Lo como comentaba antes, está de Cartúa, el árbitro principal es David de Massa, y el del VAR, Luca Paireto, ¿vale? Italianos, son italianos. Eh, Aquí tenemos más o menos pues la dinámica de la dinámica de la Europa League. Nos centramos solamente en la Europa League.
Y tenemos aquí la dinámica de la Europa League. Mientras que el Betis lleva pues 2 victorias, 2 derrotas y un empate, pues el Braga lleva 2 victorias, 2 empates y, y una derrota. Así que están muy parejos. Y están muy parejos. ¿Está bien? Mientras que en el cómputo global, pues aquí está el Braga que lleva pues 3 victorias, un empate y una derrota. Lleva mejor dinámica que el Betis. Mientras que el Betis lleva 3 empates, una victoria y una derrota. Así que, em, estos 3 empates, junto con las 4 jornadas en Liga, pues lleva un total de 7 jornadas sin ganar. Y en los enfrentamientos de ellos, ves, más o menos, pues hemos enfrentado 3 veces y la mayoría de las 3 veces empate y al rival más o menos global, ¿vale? 1-1 en la eliminatoria. Seguimos trabajo. Aquí tenemos más o menos los lesionados sancionados. Mientras que eso ha aumentado. Parsi, sin lesión muscular. Diego Enrique también. Niagate, que es más grave. Luego tenemos sigue Ángel Ortiz lesionado en el hombro. Junior Firpo también lesionado. Y por acumulación de tarjeta no juega nada. Con lo cual, Diego Llorente pasa a ocupar el lugar de Nata y en lugar de Diego Llorente lo pasa a ocupar Bartra. Según la estadística de Xsoccer, si seguimos un poquito más para adelante, muy poquito más adelante, aquí tenemos el rating, tenemos un poquito del rating, los demás pasamos un poco. Pues el Betis domina el histórico reciente en casa en competición europea, con un 65% de probabilidad de victoria según los algoritmos del rendimiento actual, ¿vale? Sin embargo, pues el Braga promedia un 54% de posesión como visitante, lo que obligaría al Betis a ser muy eficiente en la presión tras pérdida. ¿Eh? Nosotros tenemos más ataque que el Braga, más medio campo que el Braga, más defensa que el Sporting de Braga. En portero ellos están un poquito mejor y en plantilla tenemos nosotros más que ellos. Eso refuerza que nosotros tenemos un 65% de posibilidades. Pero el Braga fuera de casa es un equipo bastante incómodo y de eso refleja el 54%. ¿Vale? Ahora pasamos a los jugadores a seguir del Real Betis Balompié. Pues aquí tenemos pues el primer jugador a seguir del Real Betis Balompié, que es Abde, y su desborde por la banda será la llave para abrir el cerrojo portugués si el partido se ataca, ¿vale? Tenemos la velocidad de Abde. También muy importante, jugador a seguir, es Anthony, y la pregunta que nos hacemos, ¿resurgirá Anthony de sus cenizas? ¿Será ese jugador que marque la diferencia? Yo espero que sí, ya que en Liga se ha apagado momentáneamente, yo creo que en Europa debería resurgir. Y normalmente los grandes jugadores resurgen en citas importantes, como esta. Entonces yo espero que resurja Anthony y con la vuelta de que vosotros sabéis, pues resurja de su ceniza y se asocie con Abde y nos dé tardes de alegría. Luego tenemos otro jugador a seguir, que es Cucho Hernández, como todos lo sabéis. Y pongo también aquí el videomarcador del Braga, porque sabéis que es el hombre del momento, su capacidad para generar peligro de la nada y su infabilidad desde los 11 metros son las esperanzas béticas. Sin él, todavía no hubiéramos resistido allí en Braga y hubiéramos tenido muy difícil la vuelta. Y luego, para terminar, otro jugador a seguir y una noticia muy importante es la vuelta del mago Isco,
ese mago que le falta al Betis, la última pieza que le falta en el engranaje del Betis en ataque para que la máquina empiece a funcionar. Esperemos que sí y esperemos que vuelva como se fue. Bueno, y ahora pasamos, pues, un momento que no lo haya puesto bien. Y ahora pasamos, pues, para mí, mi predicción, mi predicción final del partido, pero sin antes hablar un poco de mi opinión personal. Pues mi opinión personal es que creo que hoy veremos un Betis paciente, el Braga no va a rifar el balón y el equipo de Pellegrini sabe que la ansiedad y la precipitación es su peor enemigo. La clave está en tener paciencia y el control del centro del campo, sobre todo por Anclan. Eh, yo creo que este partido, si nos basamos en la realidad, va a ser un partido muy disputado, por un resultado corto, creo yo, pero como aquí hay que arriesgar y hay que mojarse, yo creo que va a pasar el Betis con 2-1. Mi predicción final es un 2-1, sufriendo hasta el final, pero sellando el pase histórico a semifinales. Y antes de terminar, y decir lo de siempre, de suscribiros, etc, recordad, en primera línea de descripción, os voy a poner la rueda de prensa de Pellegrini, os pondré el enlace al Twitter oficial del Betis. Bueno, antes os pondré el enlace al vídeo del Braga, para que lo que no hayáis visto el análisis lo veáis, y luego pondré el enlace al Twitter del Real Betis Balompié, ¿vale? Lo pondré todo en primera línea de la descripción. Y también antes de terminar, quiero hacer una, una alegoría final que espero que os guste. Dicen que hay trenes que solo pasan una vez, pero el Betis no está esperando un tren, está construyendo su propia vía hacia la gloria. Hoy la Cartuja no es solo un estadio, es el pecho de miles de béticos que empujarán cada balón. No se trata solo de fútbol, se trata de derribar la última puerta, de mirar a Europa a los ojos y decirle, aquí están, por los que están, por los que se fueron y por la historia que está por escribirse, mucho Betis. Espero que os haya gustado esta alegoría y nada, y deciros que espero también que os haya gustado este vídeo, darle like si os gustó, suscribiros que es gratuito y activar la campanita para que no perdáis ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos mañana en el análisis en frío, 24 horas después. Esperemos que celebrando el pase a semifinal. Mucho Betis y a por ello.